Cultural y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de sus conductores Rafael Polanía y Luis Alviares. Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Ecuador con Luis Alviares y Rafael Polanía. Escucha nuevamente hoy aquí acompañándolos en la hora del Ecuador por Radio Sintonía 1420 AM y por los teléfonos 0212-264-1494 y 0212-264-1619. En la presidencia la doctora Mireya Obregón, en la gerencia de producción la licenciada Toti Pocaterra, allá en los controles el buen amigo Luis Guillermo Martínez y sus amigos de siempre Luis y Rafael. También puede oír y ver el programa por la web sintonía1420.com. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes y hoy 8 de abril 2018 ya estamos caminando para la primera quincena del mes. Y bueno, hay variadas noticias sobre la hermana República del Ecuador y aquí vamos a aprovechar para destacar alguna de ellas, pero vamos un momentico a una editorial pues y a comenzar el programa. Los primeros lucidos del suelo que soberbio el Pichincha decora y aclamaron por siempre señora, y vertieron su sangre por mí. Dios miró y el secó el holocausto, y esa sangre fue eternamente fecundo. El editorial de la semana. Bueno, estimados Radio Escucha, nuevamente aquí luego de escuchar las gloriosas notas del himno de la hermana República del Ecuador, muy bonito, muy bello, como siempre nos recreamos con dicho himno. Debemos comenzar por señalar algunas cosas de la hermana República, sale en el universo. El Ecuador usa solo el 47% de su capacidad energética. Muy interesante, puesto que esto indica que está sin usarse, bueno, la diferencia que sería ¿cuánto? Un 53%. Bien, pero tenemos algunas noticias aquí también muy interesantes que hoy por hoy pues están en el primer plano de la noticia, y una de ellas es que el señor Lula ya en Brasil por fin se entregó, está en la cárcel de Curitiba y bueno, él dice que él va a probar su inocencia. En todo caso, todo lo que ahí sucede es producto de aquella inmensa corruptela de Odebrecht, que ha tenido resultados nefastos y también en algunos países de la región, como de la hermana República del Perú y de la República del Ecuador, y en fin, han tenido sus investigaciones, ha habido sanciones, destituciones y gente definitivamente sentenciada que está presa, y eso habla muy bien de la independencia de poderes, pero también indica que hay que andar adelante frente a los actos de corrupción, porque el poder total y absoluto corrompe total y absolutamente. Y bien, eso está bien por ese lado, puesto que no solamente que hubo la corrupción siempre va a haber, esperamos que siempre sea en un grado menor, en un grado muy exiguo, muy poco, pero que también tenga su
sanción y no haya impunidad. Bien, por aquí tengo en mis notas que, por cierto, siempre lo voy a reseñar, porque fue en la década de los 80 hasta el 92, fue 12 años de guerra civil que hubo en el país pequeñito de Centroamérica, conocido como el Pulgarcito. Bueno, nada más y nada menos, eso produjo alrededor de 75.000 muertos en un conflicto armado y desaparecidos. Afortunadamente ya eso es historia, pero siempre hay que recordarla, puesto que lo único que no es posible y es rechazable es el conflicto armado, porque ahí absolutamente no gana nadie. Bueno, aquí estoy con Rafael, mi partner, mi compañero. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, queridos amigos, amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, hoy domingo 8 de abril. Ciertamente. Mes interesantísimo para la comunidad ecuatoriana en Venezuela y para Latinoamérica y Venezuela toda. Tú hablabas de lo que está enfrentando ahorita el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y es muy interesante, y una de las partes precisamente del editorial de la semana se refiere a eso, Luis. Arrancamos con el editorial. Seguro, cómo no. El juez Sergio Moro es una estrella en Brasil, donde una gran parte de los ciudadanos lo considera un héroe nacional, pero también fuera de su país tiene un enorme predicamento. Lo ha demostrado en Buenos Aires, donde ha sido recibido con verdadero entusiasmo, no solo por los ciudadanos, sino también por el gobierno de Mauricio Macri, que lo considera un ejemplo. Moro explicó en la Universidad Católica, ante las preguntas de Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción, que una de las claves del caso Lava Jato, que ha minado la política y el mundo empresarial brasileño y ha conmocionado también a Perú, Colombia y otros países, fue el apoyo de la opinión pública. La opinión pública le dio absoluto y total apoyo a las gestiones que estaba haciendo ese extraordinario juez Sergio Moro para atrincherar a la corrupción. Esa opinión pública sirvió como protección para él, los fiscales, la policía y todos los que intervienen en esta compleja negociación. Moro, que admite haber sufrido todo tipo de presiones, explicó que una de las mayores decisiones que tomaron fue hacer pública todas las audiencias. Según la Constitución Nacional de Brasil, todos los procesos deben ser públicos. En la práctica eso es excepcional. La mayoría de estos procesos complejos suele llevarse de forma secreta. Nosotros decidimos tratar estos casos con el máximo de transparencia y publicidad. Es importante que la opinión pública pueda controlar lo que está sucediendo, saber qué está haciendo la justicia. Eso permitió que hubiese un gran apoyo de la opinión pública internacional y de Brasil, y eso sirvió como protección de la justicia, porque cuando se involucran personas poderosas, políticos poderosos, gremios poderosos, hay gran riesgo de obstrucción, hay terribles presiones y amenazas. Millones de ciudadanos honestos salieron a las calles de Brasil y protestaron contra la corrupción y apoyaban las investigaciones. Eso minimizó las presiones y permitió seguir el arduo curso de las investigaciones y además ahuyentó las amenazas. Moro, que ha sido acusado en su país de tener intenciones políticas, defiende con firmeza su actuación. Recuerda que se implicó a dirigentes de diferentes partidos y asegura que el resultado final será positivo para la democracia y para el Brasil. Estos hechos son una vergüenza, pero ningún país debe sentir vergüenza por la aplicación de la ley, por la aplicación de la justicia. Brasil está dando pasos importantes para enfrentar la corrupción sistemática. Lava Jato, por encima de todo, sirve para reforzar la democracia y la libertad en Brasil. Moro no es un juez cualquiera. Es una persona que ha estudiado los casos de corrupción política más importantes del mundo
y ha llevado sus enseñanzas a la práctica y se fijó especialmente en Mani Puliti, el proceso que revolucionó la clase política italiana en los 90. Aplicó sus técnicas y de los expertos de los Estados Unidos para lograr confecciones a través de lo que en Brasil se llama delaciones premiadas. Moro tiene como referente a Giovanni Falcone, el juez asesinado por la mafia en 1992, después de haber organizado contra ellos un maxiproceso que también se basó en las confesiones de los arrepentidos. Moro dice que cuando tiene algún momento de dificultad, relee la bibliografía de Falcone y entiende que las presiones que él sufre no son nada comparado con lo que Falcone soportó en Italia, que murió en un espectacular atentado en plena autopista. Ateo, lo peor que puede ocurrir en la justicia es un sacerdote ateo y un juez que no crea en la justicia y la pisotee. Luis. Seguro. Muy importante e interesante tu análisis, el editorial que traes, Rafael, puesto que aparte de que es un tema de primera página de actualidad, indica, entre otras razones, que hay esperanza, y más que esperanza, existe la fe, que es un poco más fuerte que la misma esperanza, de que estos países, estos pueblos, estas sociedades consigan el camino de la justicia y, como diría algún hermano pastor o evangélico, el camino de la justicia y la verdad. Y no es otro que buscar a eso que llamamos justicia. Como decía en su libro La Justicia, este hombre llamado John Rawls, el fin último de la justicia es la equidad. Y la equidad no es más que nos traten a todos por igual y nos sirvan a todos por igual. Es decir, que todos tengamos ese concepto en el cual, por cierto, siempre la señalo acá, está en el artículo 83 como un valor, me parece indispensable, de la Constitución ecuatoriana, que señala ama aquí, ya ama yu, ya ama chua, no ser ocioso, no mentir, no robar, artículo 83. ¿Y esto qué es? Que estas personas que llegaron al poder usufructuaron el mismo e hicieron cualquier cantidad de tropelías y digamos desafueros, valiéndose del mismo para mantenerse allí, y es lo que señalan algunos analistas, que proviene de eso que se denominó el Foro de Sao Paulo. Es decir, que llegaron al poder por la vía electoral, pero no creyendo en las vías democráticas, no creyendo en la justicia, no creyendo en la separación de poderes, sino optar por el poder para colocar un sistema autoritario con rasgos totalitaristas, y eso al final se ha desbordado, porque las sociedades, si algo tienen en común, es buscar la libertad, y la libertad es eso que el ser humano valora y que a través del tiempo y de la historia ha luchado, que es mantener la posibilidad de expresarse y de tener autonomía en su actuación. Pero bien, iba a comentar también otro aspecto de la hermana República del Ecuador, y es lo de Esmeralda, que el pasado viernes recibió el cuarto cuerpo víctima del atentado en Matate del 20 de marzo. En varias ciudades se multiplican los pedidos de liberación de los 3 secuestrados del periódico El Comercio. Se informa que 9 personas fueron apresadas y ligadas a la explosión de una bomba. Moreno criticó, el presidente Lenín Moreno criticó la permisividad del gobierno anterior para que no se instrumentaran unos controles, y hay que terminar con la impunidad en la zona. Es decir, todos recordamos que definitivamente nosotros somos fanáticos de la vida, pero también no es menos cierto que el monopolio de la represión cuando hay grupos irregulares está en manos del Estado. Quiero decir esto con el incidente que pasó cuando era presidente de Colombia el señor Uribe Vélez y de Ecuador el ciudadano Rafael Correa. Me refiero al caso de la frontera, creo que era el caso del Mono Jojoy, que dice que había pasado unos metros más hacia la frontera del Ecuador, etcétera. Lo cierto es que ahí había una franja aparentemente o supuestamente de guerrilla,
y fueron exterminados. Hubo allí pues una masacre sin duda alguna y reitero, los que somos fanáticos de la vida, eso no lo rechazamos, pero tampoco es menos cierto que estos grupos irregulares actúan con mucha impunidad y actúan también, digamos, atentando contra la vida de los pobladores, sobre todo en esa zona de Esmeralda, que es una zona ahí fronteriza con la hermana República de Colombia, y bueno, eso es lo que reclama Lenín Moreno, que creo que está haciendo las cosas por buen camino, en el sentido de que decirle no a la impunidad y sí a las investigaciones y por supuesto lograr la paz en esa zona. Rafael. Sí, realmente, Luis, cuando tú hablabas de la situación de Lula da Silva, fíjate, el Partido de los Trabajadores en Brasil es muy poderoso. Sí, señor. Y mucha gente pues agradece a Lula porque Lula fue presidente en una época de extraordinaria bonanza en el Brasil y realmente ejecutó muchas obras importantes. Pero cuando Sergio Moro, que tenía 12 años investigando la corrupción en el Brasil y digamos toda la institucionalidad de control allí, se ponen de acuerdo para acabar, para minimizar la corrupción, se encuentran con un hecho muy importante, que Lula estaba vinculado en los desmanes, en la corrupción con Odebrecht y con el presidente hoy difunto, Hugo Chávez, y con el expresidente Rafael Correa. Ellos decidieron avalar la empresa Odebrecht en toda América Latina y en el mundo para que hiciera contratos multimillonarios y entonces obtener beneficios ideológicos para sustentar la revolución y exportar el socialismo del siglo XXI. Bueno, Lula reconstruyó su casa de 3 plantas en una zona costera de Sao Paulo por 3.7 millones de reales, es decir, 1.1 millones de euros. Todo ello fue pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos. Lula tiene sobre sus hombros otras 4 sentencias. Bueno, Dilma, la expresidenta de Brasil, para favorecerlo, lo designó en un altísimo cargo de gobierno para que pudiera evadir la justicia, pero inmediatamente el Tribunal Superior de Brasil canceló ese nombramiento las 24 horas después. La Fiscalía lo acusó de estar frente a terribles sobornos de la petrolera estatal y 5 sanciones, de los cuales el juez Sergio, y la Fiscalía introduce 5 acusaciones, de las cuales el juez Sergio Moro admite 3. El juez Sergio Moro lo llama a declarar y al día siguiente convoca una gigantesca manifestación de sus partidarios para demostrar que cuenta con una fuerza política extraordinaria y para tratar de amedrentar a la justicia en el Ecuador, al juez. Bueno, tiene un apartamento en São Paulo que en el 2005 fue su mujer la que adelantó el dinero a la cooperativa Bancoop para que construyera el apartamento. Luego Lula se convirtió en inversor de Bancoop. En el 2008 pasó a manos de la constructora OAS y la empresa le reformó la vivienda por 1.1 millones de euros que se la regaló a Lula. Entonces, cuando uno observa esto, uno observa que los Sergio Moro están naciendo en América Latina, Luis. Que lo que se llamó, por ejemplo, la primavera árabe, que depuso a varios dictadores de esa área, aquí se está habiendo una primavera de justicia. En Venezuela nosotros no tenemos a Sergio Moro, pero tenemos a la fiscal Luis Ortega Díaz. Y en Guatemala... Perdón, Rafael, y a los magistrados que están en el exilio. Y a los magistrados que están en el exilio, que están haciendo un excelente trabajo y están luchando a muerte contra, así como Giovanni fue asesinado, ellos corren un riesgo extraordinario, pero lo que quería decir es que Telma Aldana fue la fiscal general de la República de Guatemala, redujo a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta. Es decir, los ciudadanos se están armando de valor y están luchando a brazo partido contra la corrupción.
Y es necesario entonces que la opinión pública fortalezca esa actuación de la justicia. Y cuando se vea un juez corrupto, cuando se vea un Tribunal Supremo de Justicia que obedece solamente a los designios de un presidente o de una cúpula que se apoderó del poder en un país, hay que luchar en contra de eso y la ciudadanía tiene que hacer valer su poder para expresar su respaldo a aquellos que realmente hacen justicia. Porque por el hecho de que una persona sea poderosa o de alguna manera haya logrado engañar al pueblo para que lo eleve a una posición de poder, no quiere decir que tiene patente de corso para robar el dinero que pertenece al pueblo y luego darle dádivas y su familia disfrutar de miles de millones. En el Ecuador, nosotros lo hemos dicho, hay dos elementos fundamentales que se están conjugando para garantizar la probidad en el manejo de la cosa pública en el Ecuador y una buena gestión gubernamental, que es el ataque a la corrupción. Ahorita mismo acaban de apresar a un exministro de este gobierno, Iván Espinel, ex candidato presidencial que apoyó a Lenín Moreno en una segunda vuelta y que nosotros sabíamos que había apoyado y que era parte del equipo de Rafael Correa. Bueno, la juez Paola Dávila López, titular de la Unidad Judicial de Multicampeten en San Borondón, dictó prisión preventiva contra ese exfuncionario, exministro de Inclusión Económica y Social, y a Walter Andrades Muñoz, procesado por supuesto lavado de activos. Este señor adquiere una casa que le costó unos cuantos millones de dólares, y este señor Walter Andrades Muñoz, que es parte de su equipo de trabajo, cuando este era ministro y era directivo del Seguro Social ecuatoriano, depositaba los reales que provenían supuestamente de la corrupción a la empresa que hizo la construcción de la casa y compró un carro anfibio. ¿Y qué hizo los organismos de justicia? Le hizo un seguimiento por 5 años y observó que tenía un ingreso de $300,000 anuales, pero gastaba casi $700,000 al año. ¿De dónde provenía entonces esos más de $300,000 en exceso que él disfrutaba de absolutamente la corrupción? Y ese indicio de haber manejado de forma diferente su actuación en la sociedad determinó realmente las pruebas para enjuiciar a este. Y asimismo el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, está preso también por corrupción. Nosotros quisiéramos que en Venezuela esa Aldo Moro, dama, que se llama Luis Ortega Díaz, y el Tribunal Supremo de Justicia, legítimo porque se originó de la Constitución, que determina que es la Asamblea Nacional, la que elegimos más de 14 millones de venezolanos, la que designa a los tribunales, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no la espuria que nació muerta precisamente por irrespeto y violación de la Constitución, la que designa eso amañada, de forma amañada. Eso es lo que está ocurriendo y nosotros desde esta emisora y desde la Hora del Ecuador le hacemos un llamado a todos los latinoamericanos, a los venezolanos y al Ecuador, de que sigamos en esa vía de fortalecer la opinión pública para apoyar la administración de justicia de aquellos jueces que tienen la valentía de redimir a la corrupción, a la terrible corrupción, porque es el más grave daño que se le hace a una sociedad, Luis. Seguro. Bueno, siguiendo con el mismo tema, Rafael, estimado radioescucha de su Hora del Ecuador, tengo aquí en las notas que también el ex asesor de Petroecuador reconoció, como dicen allá en el Ecuador, por coima, por 1.9 millones en Estados Unidos. Arturo Escobar Domínguez reconoció ante la Corte del Distrito Sur de Florida que formó parte de un esquema ilegal en el cual varios funcionarios de la estatal petrolera y del gobierno ecuatoriano usaron empresas offshore, es decir, esa banca en el exterior con el cual hacían depósitos y luego de eso hacían empresas, en fin. Y toda esa trama de corruptela que a la larga pues es descubierta y hoy en día
esos centros financieros cada vez buscan ser más transparentes y apañar menos esto, porque eso de alguna manera también les daña la credibilidad y les daña la actividad financiera que tienen. Y bien, eso está muy bien. De todas maneras, más adelante seguramente van a venir unos anuncios comerciales por allí. Vamos a hablar de las medidas económicas que aprobó después de un año el señor Lenín Moreno, que están bien interesantes. Pero algunas personas me han dicho que diga algo de deporte, ¿no? Y bueno, vamos a decirlo así rapidito, ¿no? Y sobre todo, vamos con unos avisos comerciales y regresamos, pues. Así es. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. En Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima, soldamos de todo en un solo lugar. Ofrecemos soldaduras especiales en aluminio, acero, calamina, titanio, hierro colado y cualquier otro tipo de aleación. También contamos con servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el aire acondicionado de su vehículo. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Estamos en la segunda avenida con calle Chile, sector Nueva Caracas, de Catia, Galpón 52D, frente al Liceo Manuel Landaeta. Teléfonos 0212-870-7697, 0412-998-8235 y el 0414-372-0932. Porque todo lo solda y lo solda bien, no se equivoque, no busque más. Inversiones R&A Solda Todo, compañía anónima. Somos los primeros y únicos. Solda Todo. En Autopartes Genicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Genicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Genicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Todos los domingos, de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Cómo? Sintonía Caribeña. Con lo mejor de nuestra música caribeña y sus intérpretes. Con Osvaldo Hernández. Sintonía Caribeña. Por Sintonía 1420 AM. Este y todos los domingos, a partir de las 7 de la noche, Sintonía 1420 AM presenta El Show de los Milagros. El programa destinado a todos los que quieren vivir en la presencia de Dios. El Show de los Milagros. Su poder lo llena todo. Con la pastora María Quintero. El Show de los Milagros. Por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Están en sintonía de La Hora del Ecuador, con Rafael Polanía y Luis Alviare. Bueno, estimado Radio Escucha, algunas personas me han mandado mensajitos que diga algo de algún tip deportivo. Bueno, debo decir que el deporte preferido en el Ecuador es el fútbol, como todos sabemos, y el Nacional con la Universidad Católica terminó de jugar hoy 0-0. Quedaron Independiente y Técnico Universitario, Independiente 3, Técnico 0, finalizado. Esto ha sido en los estadios Atahualpa y en el estadio Rumiñahui. Brasil golea 8-0 a Ecuador en Copa América Femenino
en Chile 2018 en el marco de la segunda fecha del Grupo B Femenino Chile 2018. Bueno, así va más o menos el deporte. Y otra notica que tengo acá, la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña es parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado, tanto interna como externamente, y expresa que Colombia debe asumir su corresponsabilidad sobre los atentados de la FARC. Eso se refiere a la frontera, como hemos hablado. En Guayaquil hay asaltos a camiones, estos salen en El Universo, anda hasta con resguardo prevenido, y piden más controles en zonas consideradas críticas. Bueno, ese es un punto muy interesante. En la medida que la población, la ciudadanía va creciendo, uno de los elementos básicos que indica que el estándar de vida es bueno es cuando hay buena educación, cuando hay buena salud y cuando hay buena seguridad. Rafael. Sí, bueno, tenemos, como tú lo mencionas, Luis, una gran información para los ecuatorianos que viven aquí en Venezuela. Bueno, en primera instancia debemos reconocer que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está haciendo un trabajo excelente, un loable trabajo digno de admiración y de que se reconozca. Su presidente, Julio César Trujillo, es un hombre de casi 90 años, pero con una probidad en sus actuaciones como ciudadanos extraordinaria, digno de emular por los jóvenes ecuatorianos y ojalá por los funcionarios públicos. Bueno, si ustedes recuerden, amigos, que la nueva ley que elige o que se determina sus acciones para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece cómo se puede participar. Si usted desea participar como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, le decimos que esta ley establece 3 grupos de paridad, que son 3 damas que van a aparecer en las boletas, y todo el Ecuador va a sufragar por ellos. Van a analizar la función como hombres públicos y como funcionarios para votar luego por ellos. 3 hombres también serán seleccionados, y de la parte de los migrantes, 1 o un indígena. Esos son los 7 que serán seleccionados en 3 grupos que aparecerán en la boleta. Deben ser auspiciados por una organización social que acredite una existencia y vida jurídica de al menos 10 años de actividad comprobada o durante los últimos 5 años. Nubia Villasís, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, señaló que uno de los primeros pasos será cruzar información con las instituciones que hayan acreditado a las organizaciones sociales, como la Secretaría de Gestión Pública, que tienen vigencia el registro único de las organizaciones sociales, y también acudirán a los ministerios como Bienestar Social, Ambiente, Vivienda, Educación, para saber quiénes son las organizaciones sociales competentes para hacer las postulaciones que se requieran. Debemos recordar, Luis, que en el Ecuador existen alrededor de 90.000 organizaciones sociales y hay alrededor de 1.400.000 ecuatorianos con título por lo menos de 3er y 4er nivel en el Ecuador, que son aptos para concursar. También en esas elecciones se van a elegir los 7 integrantes del Consejo Nacional Electoral, que van a ser evaluados por este Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y pueden ser destituidos aquellos que realmente no cuenten con la aprobación en esa evaluación. El Consejo Nacional Electoral revisará si cumplen los candidatos los requisitos que señala la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Y mucha atención, el 25 de septiembre se inicia el plazo para la revisión de los requisitos de los postulantes. Se impide la participación de familiares de autoridades desde el 5º nivel jerárquico hacia arriba. El 5 de noviembre se hará la publicación oficial de la lista de los candidatos
que cumplieron los requisitos y no cayeron en inhabilitación para ser parte o consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana. Atención, el 22 de noviembre ocurrirá la inscripción oficial de las candidaturas. La promoción de cada candidato que se ocupe en la papeleta será determinado por un sorteo que será inspeccionado por un notario público. Bueno, el escenario es bastante complicado, ya que se estiman que alrededor de 5.000 postulantes serán los que van a presentar su candidatura, y la tarjeta electoral realmente no tiene capacidad para mantener una foto y el nombre de estos postulantes. Por eso se puede recurrir a un escenario B, que es pedir el respaldo de una organización con carácter nacional y la presentación de 0.025% de firmas del padrón electoral, que son aproximadamente 3.000 firmas, para respaldar esa postulación. Bueno, realmente todavía está el Consejo Nacional Electoral y la comisión pertinente estableciendo cuál va a ser la estrategia debido a la gran cantidad de ecuatorianos que se van a postular para esa instancia extraordinaria de mucha importancia para la vida social y política del Ecuador, Luis. Seguro, como bien lo está señalando Rafael, es interesante destacar varias cosas allí. Una de ellas es la paridad, es decir, va a ser una comisión que va a tener tres damas y 3 caballeros, y le están dando prioridad a los migrantes que están en el exterior para que escojan uno, y a un indígena. Pero también no es menos cierto que si queda como principal el indígena, creo yo que hay que agregarle, debe ser seguramente el migrante que sea electo el alterno. Y con lo cual la comunidad de ecuatorianos en el exterior tienen la necesidad de empadronarse para participar en esos eventos comiciales que va a dar lugar a nombrar esa comisión de participación ciudadana y control social, que es relevante, importante, porque es la que va a ser como una especie de alta comisión de justicia en el cual se pueden dirimir y nombrar cargos y destituir funcionarios que no cumplan con las competencias para las cuales están ejerciendo. Y es interesante esto porque casualmente esta fue una de las preguntas en el referéndum que se hizo el 4 de febrero del presente año, que era, digamos, abordar ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque el gobierno anterior quería mantener esa estructura a su favor para de esa manera nombrar, hay que decirlo, contralor, fiscal, jueces, etcétera, y Consejo Nacional Electoral. Afortunadamente, y no es porque yo esté acá en la hora del Ecuador tomando partido por el señor presidente de esa república, Lenín Moreno, pero entiendo que está haciendo las cosas con más transparencia, con más claridad y con más, digamos, hidalguía de ejercicio democrático, y eso me parece muy relevante. Pero entiendo que en el caso de Venezuela, aproximadamente los 300.000 ecuatorianos o 350.000 que hay acá, hay que hacerles un llamado para que primero se apersonen en cuanto a la importancia que tiene ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y vayan poco a poco a través del consulado, que son personas que hemos visitado, Rafael, y están contestes, están, digamos, dispuestos a establecer ese empadronamiento para que participen más ciudadanos ecuatorianos, y de esa forma sea más transparente, más claro, más contundente la elección de ese ciudadano que va a participar ahora en el exterior. Bueno, hacemos voto para que todo eso salga muy bien. Aquí tengo una nota más sobre el señor que era el ministro Iván Espinel, pero yo creo que ya te has referido a ello muy bien y creo no hay muchas cosas que agregar. Lo otro que tengo por acá es que, bueno, hay alguna queja, algún reclamo, que es la pensión en particular. Hay padres que invierten más de un salario básico, $386, en la educación de sus hijos, rubro que aumenta cuando hay hermanos. Bueno, esto es lo que viene a indicar que es necesario e importante elaborar quizás esos subsidios directos
a las personas que tengan necesidad y así lo requieran. El caso de los discapacitados, el caso de la gente que tiene problemas de salud, etcétera, etcétera. Debo aquí en mis notas señalar porque entiendo que el Ecuador cada vez va teniendo un comportamiento de una economía más liberal, más abierta a los mercados, y digo esto porque aquí tengo en las notas que los vuelos más baratos se ofrecen con política de cielos abiertos. Estados Unidos está pidiendo la eliminación del impuesto de la salida de divisas como parte de los diálogos sobre cielos abiertos. Sector privado advierte que esto sería un escollo en negociación. Bueno, ellos van poco a poco avanzando. Y hemos dicho aquí en la hora del Ecuador que esos Airbus que están saliendo del aeropuerto José Joaquín Olmedo allá en Guayaquil a Nueva York indica que el precio es más accesible para que la gente pueda viajar, entrar, salir. Cuestión difícil que vemos acá, porque acá rompimos relaciones con Panamá, se va la empresa Copa Airlines y bueno, y ahorita se volvió a abrir porque es una necesidad con las Antillas neerlandesas, Aruba, Bonaire, Curazao, otra vez el tráfico aéreo. Pero como siempre lo decimos, aunque estamos aquí en la hora del Ecuador, decimos que esta política económica, fiscal, comercial que tiene el país es la política del carrito chocón. Choca para acá, choca hacia allá, regresa, empuja, pero con pocos aciertos. Debo decir que, y esto es interesante porque más adelante nos vamos a referir al programa económico del señor Lenín Moreno, porque aquí tenemos algunas cosas interesantes. El Ecuador registró un 0.06% de inflación en el mes de marzo, según el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadística. En marzo del 2018, el índice de precios al consumidor, informe que está ya en las páginas de la prensa, y eso es muy importante. Aquí, bueno, tengo también algunas opiniones acerca de quién se beneficia de la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos. Podría ser desastrosa para los productores de soya, pero una gran ayuda para sus competidores. Bueno, así es el mercado, es una pelea por colocar los productos de manera masiva a un buen precio, y por supuesto eso para el que exporta le ayuda a mantener su nivel de producción y aumentarlo. Por aquí tengo que el Ecuador ciertamente, y esto lo vamos a estar diciendo de manera permanente, tiene una alta tasa de emprendimiento. Bueno, digo que buscar empleo puede resultar una tarea bien incómoda, pero dice la nota, si tiene más de 50 años la experiencia se puede volver frustrante. Y esto es porque ya entendemos que con las medidas económicas que vamos a conversar un poco más tarde, Rafael, ahí está bien explícito en esos 4 ejes y en esas 14 medidas tomadas, el emprendimiento como uno de los factores esenciales para que el Ecuador logre, a través de su manufactura, de sus industrias básicas, su industria pesada, metalmecánica, etcétera, lograr exportar. En la medida que exporta, bueno, va a haber incentivos y eso está dispuesto ahí, que más adelante los conversamos. Rafael. Bueno, Luis, hay una noticia que nos acaba de llegar que quisiera compartir con toda la comunidad ecuatoriana y todos los venezolanos, ¿no? A través de nuestro programa La Hora del Ecuador por Radio Sintonía. Recuerden que pueden comunicarse, como siempre lo hacen, con nosotros a través de la página web www.radiosintonía1420.com y por los teléfonos de Caracas 264-1494. Bueno, se abre juicio para procesar al vicepresidente colombiano y a algunos generales de la Fuerza Armada colombiana por asesinato, pero estamos buscando incriminarlos por el crimen de lesa humanidad, por la agresión premeditada contra personas que no pudieron defenderse. Así lo dijo el jueves 5 de abril de este año Luis Saavedra, quien es director de la Fundación Regional de Asesorías en Derechos Humanos, que representa a la familia de los 4 estudiantes. Los hechos se remontan, recordemos, al 1 de marzo del 2008, cuando el ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, localizado en territorio ecuatoriano en el sector de Angostura, Luis, ¿recuerdas? ¿Cómo no? Bueno, ese campamento fue bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea Colombiana
y allí pernoctaba un grupo de estudiantes y guerrilleros. Un total de 25 personas perdieron la vida en ataques aéreos, entre ellos Edgar Devia, alias Raúl Reyes, quien era el segundo comandante de esas Fuerzas Armadas Revolucionario de Colombia, un ciudadano ecuatoriano y los 4 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encontraban en el lugar de los hechos, supuestamente por razones académicas. Bueno, la Sala Única de Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos rechazó ayer un recurso de los defensores de los sospechosos colombianos para declarar nulo el proceso. Además de Naranjo Trujillo, quien era el vicepresidente de Colombia para esa época, quien también, por cierto, fue negociador plenipotenciario del gobierno colombiano en las negociaciones de la FARC en Cuba, ¿recuerdas, Luis? Sí, como no, en La Habana. Figura como investigados los militares encargados de aquella operación: Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros, Freddy Padilla de León y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa. Bueno, realmente esta situación que ocurrió allí en territorio ecuatoriano, en Angostura, trajo comentarios muy recientes debido a los 5 ataques guerrilleros que se han producido al norte del Ecuador, en Esmeraldas, porque cómo fue la actuación del gobierno ecuatoriano de esa época, era que era cómplice de los guerrilleros colombianos que le permitían colocar campamentos en su territorio, o era realmente que no tenían el poder militar y de inteligencia para detectar que estaban allí. Eso trajo mucha controversia, porque la primera reacción que hizo el presidente para la época, Rafael Correa, fue de enemistarse con Colombia. Y nunca censuró a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia por usar el territorio ecuatoriano en función de ese tráfico de droga y de esa actividad subversiva, guerrillera, asesina. Bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en el Ecuador. Entonces, muchos estudiosos de la política y conocedores de las actuaciones de esta fuerza guerrillera establecen que fue una política premeditada de hace muchos años para infiltrar los gobiernos de América Latina y entonces desestabilizar todo aquel gobierno democrático para imponer allí en ese país gobiernos totalitarios de la índole del Nicolás Maduro y el de Nicaragua y el de Bolivia, por ejemplo. Entonces, si es una política determinada, estamos claros que cuando es desplazado Rafael Correa por un presidente que es más democrático, se abre más a las conversaciones con los actores de la sociedad civil y los actores políticos que hacen vida en el Ecuador, entonces se atenta contra la estabilidad política de ese gobierno. Está entonces, en una amenaza para el gobierno de Lenín Moreno. Es algo premeditado. Tienen que ver los gobiernos de otras latitudes en esta operación que ha cometido el Guacho, asesinando a ecuatorianos, sembrando el terror en el territorio ecuatoriano. Esa es una respuesta que tiene que dar la inteligencia de estos países, porque de paso, Luis, por cierto, queridos amigos, que yo hasta el presente, no sé si estoy equivocado, no he visto ningún pronunciamiento de Nicolás Maduro, del gobierno, de la Cancillería de Venezuela, en contra de esa acción terrorista contra el Estado ecuatoriano, que es un Estado hermano. No lo hemos visto, por lo menos yo no lo he visto, no sé si lo ha hecho. Y eso dice mucho de la actuación democrática de los gobiernos de los países vecinos de Ecuador. De manera que hacemos un llamado a toda la comunidad ecuatoriana a pronunciarse por la liberación de los 3 periodistas del Comercio que ya tienen más de 9 días secuestrados, y eso es verdaderamente repudiable por parte de los demócratas de estos gobiernos hermanos en América Latina, Luis. Seguro, bueno, lo que estás analizando o comentando es muy cierto. Quizás esta es la queja, quizás no, es la queja, sin ningún adverbio de duda, es la queja que tiene el gobierno de Lenín Moreno ahorita con respecto a lo que pasa en la provincia de Esmeralda, en la frontera con la hermana República de Colombia, puesto que él dice que los controles fueron de alguna manera relajados, fueron, digamos, bajados,
y bueno, se produce aquel pase de los irregulares y sobre todo de la parte disidente que quedará de la FARC, porque debemos entender que la FARC hizo un acuerdo de paz con el gobierno de este señor Santos y al parecer lo ha mantenido todavía, y de hecho ellos tienen un candidato que se retiró por razones de salud, que fue Timochenko, pero en todo caso puede ser la combinación de ambos factores. Una, la poca capacidad que tiene la hermana República del Ecuador en cuanto a inteligencia y asesoramiento militar para resguardar un poco más su frontera de la arremetida de los grupos irregulares de la hermana República de Colombia. Es posible que no hayan tenido esa logística desarrollada. Pero también no es menos cierto que el anterior gobierno del señor Correa fue muy blandengue, fue demasiado complaciente, por decir lo mínimo, y bueno, y es parte de un plan definitivamente que nosotros debemos tener en cuenta. Y como vemos, como está diciendo que la Cancillería de Venezuela no se ha pronunciado frente a esos hechos, pero bueno, sí se pronunció frente a declarar que es una injusticia lo que está pasando con el señor Lula en Brasil, que eso es un caso de la justicia y a través del ordenamiento jurídico de la República Federativa de Brasil, que ellos lo tienen ahí diseñado, lo tienen ya contemplado. Lo que vemos es esto de alguna manera, ese grupito de amigos que se formó después de ese famoso llamado Foro de Sao Paulo, que siempre hay que denunciarlo así, que ya vienen quedando pocos. Y digo esto porque cuando aquí se trajo la cumbre del ALBA, tal vez para hacerle un contrapeso a lo que va a ser la cumbre de las Américas ahora, ya la próxima semana, bueno, apenas llegaron aquí fue el señor Evo de Bolivia, el señor de Nicaragua, Daniel Ortega, por supuesto el infaltable Raúl Castro de la República de Cuba, y el Ecuador fue a su ministro de la Defensa. Eso es lo que leí yo en la prensa. Que por cierto, en Ecuador ahorita hay un grupo de políticos, de personas. Tengo entendido que el señor Andrés Páez está promoviendo que el Ecuador por fin se instale o se inscriba dentro de la línea del Acuerdo de Lima, de tal manera que esté en consonancia con lo que piensa exactamente la región sobre los procesos políticos y democráticos con los cuales deben estar comprometidos la América Latina democrática, no la América Latina no democrática, que ya viene siendo poquita, viene siendo algo así como el 10% de todo lo que es el continente. Y decimos eso no solamente por lo de América del Sur, sino también por lo que está pasando en Centroamérica. Costa Rica fue la semana pasada un proceso electoral y ahí ganó, los dos eran de apellido Alvarado, pero ganó el Alvarado bueno, ¿no? Y lo que pasó ahorita, que tú lo estás reseñando allá en Guatemala, fue preso este señor de allá, presidente, Otto Pérez Molina, y también un poco lo que pasó en Honduras, y bien, pero a fin de cuentas la idea es que este continente, y en especial nuestra región, sea una región democrática, inclusiva, con libre comercio, para de esa manera poder progresar, porque definitivamente el reto del desarrollo es grande, y sobre todo cuando tenemos países que juegan en el tablero mundial, definitivamente como la China, Rusia, con menor capacidad, por supuesto, a nivel comercial, quizás la India, que es un país también de mucha investigación y de una gran población, y indudablemente los Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, aquí tengo, porque iba a señalar esto aquí rapidito, aquí tengo en mi nota que tras el informe de la deuda de Ecuador, porque ellos están haciendo ese trabajo, la Contraloría señalará responsabilidad una vez que el informe esté listo, definitivo, en donde se debe clasificar la deuda con nombre y apellido, los montos y justificaciones de los responsables detectados. Alguien que adquirió la deuda y le pidió dinero prestado al gobierno o hizo un empréstito y demuestra que están los activos allí y que está, digamos, ese dinero funcionando para lo cual fue prestado, perfecto, pero si eso fue para el bolsillo de algunos particulares, bueno, eso se debe señalar y me parece interesantísimo. Y eso es un poco lo que la ministra María Elsa Viteri apresta a negociar con los chinos
y la banca multilateral, los bonos, y también señala que la reducción de instituciones públicas ahorrará en una primera etapa $600 millones al fisco, y eso es muy importante. Bueno, Rafael. Sí, Luis, me acaba de llegar una información de la Cancillería colombiana que da respuesta a lo dicho hace un momento por Luis Saavedra, quien, como dijimos, es presidente de la Fundación Regional de Asesores de Derechos Humanos y que representa a la familia de los implicados allí. Bueno, la canciller colombiana María Ángela Holguín aseguró el viernes 6 de abril que no existe ninguna orden de captura en contra del vicepresidente del país, Oscar Naranjo, ni contra la antigua cúpula militar de Colombia a causa de la operación que se realizó en el 2008 en el territorio ecuatoriano de Angostura, en la que fue abatido, como dijimos, Raúl Reyes, quien era el número 2 de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia. Aquí no ha habido absolutamente ninguna orden de captura, ni contra el vicepresidente, ni en contra de ningún general. Llevamos 10 años en un proceso en el que nosotros hemos dicho desde el primer día que no reconocemos la jurisdicción. Así lo manifestó María Ángela Holguín. Recordemos que la denominada Operación Fénix tuvo lugar en Angostura, provincia de Sucumbíos, allá en el Ecuador, el cual desató en su momento una crisis entre ambos gobiernos de Colombia y Ecuador, porque la fuerza pública colombiana ingresó a territorio ecuatoriano sin previo aviso ni autorización. Por supuesto, no podía dar ningún aviso ni solicitar autorización porque no se conocía realmente si había algunas personas dentro del gobierno de Rafael Correa que tuvieran vinculación con la FARC, y por supuesto iba a ser inútil entonces esa operación que había sido planificada para buscar la liberación y la justicia sobre estos grupos irregulares. Naranjo, recordemos, se desempeñaba entonces como director de la Policía Nacional. La operación dio como resultado la muerte de Luis Devia, alias Raúl Reyes, junto a otros 21 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 4 estudiantes de nacionalidad mexicana que se encontraban allí en ese campamento, supuestamente por motivos académicos, para realizar una tesis, pero nadie es adivino, precisamente. Y ellos van allí porque los miembros de la FARC van a un foro, a una universidad en el Ecuador, y allí se entrevistan con los guerrilleros, con Raúl Reyes, y Raúl Reyes emite la autorización para que estos estudiantes los visiten. Entonces había realmente una compenetración de amistad del gobierno de Rafael Correa con estos irregulares, con estos asesinos irregulares. Bueno, medios locales informaron el jueves sobre una supuesta orden de captura contra la cúpula militar colombiana de 2008, vigente durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó Colombia desde 2002 al 2010. Uribe en ese entonces defendió a los militares frente al pedido de captura. Allí no se hizo un ataque a civiles, allí se hizo un ataque a terroristas, en donde se coordinaban secuestros, asesinatos y otra serie de delitos terribles para la comunidad civil en nuestro país y en América Latina. Así lo indicó en un video difundido en las redes sociales. Bueno, así las cosas, nosotros realmente hacemos votos porque esto llegue a una solución pacífica, porque a quienes realmente hay que combatir son a los sediciosos, a los guerrilleros, a los asesinos, a los narcotraficantes que pretenden desestabilizar los gobiernos democráticos de la región, Luis. Yo diría que exactamente en la misma sintonía, sintonía 1420 en la radio, pero en sintonía con lo que comenta Rafael, puesto que no solamente hay que rechazar a los que agarran las armas para subvertir el orden constitucional, sino también los que se quieren mantener en el poder a través del poder de las armas, ¿no? Es decir, que son las dos puntas de un mismo alambre, ¿no? Es decir, una cosa es los grupos irregulares que atentan contra un Estado establecido legalmente, constitucionalmente, votado por la gente. Si la gente no lo quiere, con una elección lo sacan. Y otra cosa es aquellos que utilizan las armas para mantenerse en el poder a como dé lugar. Bien, eso creo que fue el caso exactamente del Mono Jojoy.
allá en ese caso del señor Reyes y todo y bueno, eso trajo en su momento mucha cola y una enemistad manifiesta entre estos dos expresidentes, tanto de Álvaro Uribe como el del señor Correa. Y bueno, y concluyo, ese es el reclamo que tiene ahorita Lenín Moreno, porque él señala que ciertamente de alguna manera la seguridad ahí fue rebajada, fue relajada y produce esto, y por otro lado quizás el Estado ecuatoriano no tenía la experticia, la logística muy, digamos, muy exhaustiva para acometer este tipo de delitos. Pero volviendo aquí al tema económico, tenemos que el señor Lenín Moreno el lunes pasado, sí, presentó después de 10 meses de gobierno su plan y él ratifica que habrá nuevos modelos de contrato en el gobierno y que subirá los aranceles de manera temporal. Bien, dije al principio que no íbamos a referir porque este va a ser un tema recurrente, porque esto debe desarrollarse hasta que termine el periodo del señor Lenín Moreno, que está previsto para el año 2021. Y son 14 medidas con 4 ejes específicos. Lenín Moreno y su equipo económico ofrecen reactivar la economía en Ecuador. 7 de las 22 empresas públicas que tienen función ejecutiva se suprimirán o se eliminarán hasta el año 2020, o sea, lo harán paulatinamente. Asimismo, anunció la eliminación de ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Los asesores se reducirán a la mitad en cada institución. Es decir, que aquí observamos que todo el aparato ejecutivo a nivel nacional, tú lo dijiste en el programa pasado, entiendo, y está por ahí, yo sé que te lo escuché, se va a reducir esto, y claro, porque a veces, en el caso nuestro aquí en Venezuela, ¿cuántos ministerios tenemos? 36 ministerios, ¿no? Y recuerdo cuando el señor Chávez llegó, la primera vez, por supuesto, dijo que eso había que reducirlo y bueno, y habló tantas cosas. Una de las que recuerdo, porque recordar es vivir, y si no, pero vivir es para no volver los ejemplos malos o las cosas malas, volverlas a repetir. Y quiero decir esto porque en aquella oportunidad recuerdo que el señor Chávez llegó montado sobre la ola de combate a la corrupción y decía que no se iba a producir más en un gobierno de él las famosas colitas de PDVSA. Reclamó la necesidad de tener más austeridad, reducir los ministerios, pero con el tiempo hizo todo lo contrario de lo que había señalado. Y eso es porque ciertamente nosotros estamos metidos, todos estos países, no solamente el nuestro, pero que ahorita el nuestro hizo hecatombe, pero es el excesivo presidencialismo, el excesivo, digamos, hegemonismo que ejercen algunas personas después que llegan al poder, y si no tienen controles, bueno, aquello se dispara de una manera increíble. Bien, iba a señalar que también, aparte de eso, dicen que todo esto va a reducirse también a nivel de las provincias y también a nivel de las municipalidades y de las regiones para hacer un presupuesto mucho más ajustado, mucho más justo y mucho más claro con las necesidades que tiene el Ecuador. De tal forma que los asesores, como dije, se reducirán a la mitad en cada institución. Son 4 ejes y 14 medidas. Los ejes son, el primero de los ejes es eficiencia en la recaudación tributaria, con reducción del gasto público, mejores condiciones de financiamiento, reducir del 5.64%, que está ahorita en 2018, al 2.47% en el año 2021. Es decir, reducir a la mitad ese gasto público que muchas veces es oneroso y implica todo eso que señalabas con Iván Espinel, que tienen gastos injustificados. Y además, debemos decirlo, lo que acaba de pasar ahorita con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un déficit, si mal no recuerdo la cifra, 4 millardos de dólares. Eso es bastante. El fondo de pensiones, y a eso debe responder el señor Correa, cuando bien lo llamen.
porque, y esto me hace recordar una frase que siempre la vamos a repetir, que a mí me pareció emblemática. Cuando el señor Correa salía del Ecuador, le dijo a Lenín Moreno, le dejo la mesa servida, y el otro le respondió, lo que me dejaron fue para pagar la cuenta, y aquí están los detalles de eso. No sé si tienes un comentario acerca de este primer eje. Bueno, no, pero sí quisiera bueno. decir, Luis, como para complementar ahí, que el gobierno del Ecuador gasta mucho dinero en gastos del Estado. Del 2015 al 2017, ¿sabes cuántos millones se gastaron, Luis? Ajá. 18.000 millones de dólares. Y fueron despilfarrados. 38.210 millones de dólares se gastó en el sector público en el 2017, 38 millones en publicidad, 38 millones de dólares en publicidad, 122 millones en producción de eventos. Uy, imagínate tú, seguro. repito, 122 millones en producción de eventos, 82 millones en pasajes aéreos. Imagínate. En el 2006 en diseños publicitarios, del 2015 al 2017 en diseño publicitario, se gastó también alrededor de 100 millones de bolívares. Empresas públicas perdidas, acumuladas en el 2017, superan los 2.875 millones de dólares. En la empresa pública nada más de Yachay, la tal Universidad del Conocimiento, se gastaron 276 millones de dólares del 2015 al 2017. En asesoría, 6.424 millones en los últimos 3 años, en todos los 133 instituciones del Estado. Es una barbaridad lo que gastaba el dinero de los 10 años de Rafael Correa en publicidad, en gastos de representación, en toda esa serie de elementos, solamente para sí, lo que estaba diciéndole. Rafael, muy cierto, porque ese primer eje de esas 14 medidas es tener eficiencia en la recaudación tributaria, porque al final de cuentas esos eran recursos públicos, y bueno, ahí estamos viendo un gasto desmedido, exorbitante en pasajes, en cuestiones publicitarias, y bueno, y ese es el déficit que presenta hoy. Afortunadamente, y reitero, no soy del partido del presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, ni tengo nada, pero sí hay que reconocer que si sigue por el rumbo que lo había puesto el señor Correa, la República del Ecuador se cae definitivamente, y mucho más se hubiese endeudado cada vez más, y llegaría un momento en que le sería imposible funcionar. Vamos con el segundo eje. El segundo eje de estas medidas económicas es la austeridad institucional. Reducir el tamaño del Estado. Esto genera un ahorro al menos de 1.000 millones de dólares al año. Asimismo, la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, gobiernos provinciales, municipales, para reducir 1.000 millones de dólares al año, además del Ejecutivo Nacional. Los viáticos para viajes al exterior deben reducirse. Eso que acabas de señalar ahí, creo que son 82 millones de dólares. Bueno, eso obviamente debe reducirse. Y aquí vamos a colocar un ejemplo. No sé si es cierto o es verdad, o si están bien pagados o mal pagados. Ese no es mi tema. Y todo el que se gane un dinero y es bien habido, perfecto. No tenemos que decir lo contrario. Aclaro esto de entrada. Pero sí es bueno revisar los sueldos del Estado, sobre todo en una economía liberal y abierta, puesto que son servidores públicos. Nosotros tenemos entendido, salvo corrección en contrario, que un diputado gana en la hermana República del Ecuador $6.000 al mes. Eso es bastante alto, por Dios. Un profesional promedio en Ecuador, entiendo, gana, un profesional muy bueno, muy calificado, gana alrededor de $2.000, un poco más, un poco menos. Pero ahí tenemos un gasto exorbitante. También ahí hay que reducir las partidas de choferes, de escoltas, porque todo este tipo de burocracia, al final de cuentas, lo que le hace es un tremendo peso al Estado. La gente lo que quiere ver que los impuestos que paga y todo esto se traduzca en buenos servicios. ¿Cuáles son los servicios esenciales para tener buena calidad de vida? Sin lugar a dudas, siempre lo vamos a señalar: educación, salud, y seguridad.
Y si eso no se refleja ahí, y por supuesto, vamos a estar claros en esto, en los servicios públicos va incluido también indudablemente las buenas autopistas, el alumbrado público, los servicios que sean eficientes, pero si hay una burocracia pequeña, y esa burocracia se lleva una buena tajada de esto, y bueno, no, esa no debe ser la idea. Y por eso entiendo que estas medidas económicas buscan optimizar al máximo el uso de las divisas y llamarlo a los inversores privados, etcétera, para que inviertan. Este sería el segundo eje, que es la austeridad institucional, el cual me parece muy importante. Un tercer eje, que están dentro de esas medidas económicas, estimados radioescuchas, Rafael, es mantener el equilibrio del sector externo y sostener la dolarización, exportar más, atraer inversiones y a controlar de manera inteligente la salida de divisas. Eso es correcto, y yo le veo muy claro eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que el Ecuador, que es una economía semiliberal, siempre lo hemos dicho, tiene una parte del Estado y una parte del mercado o sector privado, requiere grandes inversiones en su infraestructura pesada, en su infraestructura metalmecánica, en el agro, en todos los sectores productivos de la nación. Tampoco es menos cierto que aquella persona que va al Ecuador a invertir y que esa inversión produzca trabajo, produzca fuentes de trabajo y productos y logra exportar, bueno, la economía crece y es posible que lo que él señala, ellos en su programa, reducir del 5 punto y algo por ciento del 5,46, ese déficit que está ahorita en el 2018 al 2.47, y bajarlo un poco más allá de la mitad, y eso es posible tomando este tipo de medidas. Un cuarto eje, señalan ellos, reactivar la producción con el sector privado como motor de crecimiento económico en estrecha relación con el sector público. Bien, entendemos que el sector público exactamente, claro, no es una economía liberal total y absolutamente, y el sector público siempre tiene un papel supervisor, un papel de alguna manera en establecer algunas condiciones, pero son los inversionistas, el sector privado el que debe tomar en cuenta la posibilidad de abrirse a un mercado cada vez más competitivo, y esto lo señalamos, Rafael, estimado Radio Escucha. Por ejemplo, dentro de ese programa ya establecido, que es el programa de los cielos abiertos, en donde ya encontramos, ya lo dije hace rato y lo voy a repetir, que desde el aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil a Nueva York están saliendo viajes mucho más económicos y bueno, se va a establecer una serie de condiciones, bueno, sí que lo establezcan, pero ahí vemos una economía que tiene la posibilidad de crecer, y por eso es que entendemos que eso debe ir por ese camino, y las medidas están bien interesantes. Bueno, dice reactivar en estrecha... La economía creció al 3% según el análisis que tienen al año 2017, el año pasado. Moreno dice que se puede acudir a organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Organismo Mundial de Comercio y otros gobiernos y empresas, bancos, para pedir préstamos a intereses menores, contrario a la deuda contraída en los últimos años, que resultó onerosa. Y aquí vamos a decir algo. Cuando el señor Correa llegó a la República del Ecuador, y duró 10 años, él creo, por ahí están las cifras, creo que había una deuda aproximadamente de 9 millardos. Y cuando se fue la dejó cerca de 60 millardos, y vemos el desastre del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, todo eso debe justificarse. Eso no, en el caso nuestro de aquí de Venezuela, eso es impresentable. Y voy a decir algo aquí, porque siempre las cifras, aunque sean de manera gruesa, pero las manejamos, se pueden precisar más, pero no es el caso. Cuando llegó el señor Chávez aquí, había una deuda como de 30.000 millones de dólares. Y ahorita, según algunos analistas, estamos montados en 200.000 millones de dólares. Bueno, saquen ustedes cuenta, ¿no? Y cuando más pasó, estuvo el petróleo cerca de 6 años, 7 años, 8 años, con unos precios altos. O sea, eso no es injustificable.
A los exportadores que demuestren ingreso neto de divisa, se procederá a devolverles el impuesto de la salida de divisa y otros tributos. Bueno, está interesante. Todo aquel que produce dentro de una economía como la ecuatoriana, bien sea artesanía, todo lo que tenga que producir, y demuestra que ese ingreso, eso le produce un ingreso neto de divisa, se procederá, dice esto, se procederá a devolverle el impuesto de salida de divisa. ¿Por qué? Porque el impuesto neto de salida de divisa hace que los productos que compren los ecuatorianos en el exterior sean más baratos. Entonces eso va a establecerse, se va a equiparar y bueno, y ese es un incentivo para que el aparato productivo del Ecuador produzca y ciertamente baje ese impuesto. Los inversionistas que no... Aquí dice que los inversionistas que no indiquen áreas estratégicas y que reinviertan el 50% de sus utilidades en el Ecuador, es decir, aquel inversionista que, se dedique en el comercio a tal o cual actividad o rubro, y eso produce una utilidad, y esa utilidad es invertida otra vez en el Ecuador, no lo retendrán un valor adicional de pago de divisas, es decir, no pagará, le deducirán de sus pagos de impuestos algo porque está reinvirtiendo. Y estos serán exonerados del impuesto de salida de divisa después de 5 años de permanencia en el país, lo cual es bien interesante porque viene a ser definitivamente con estos 4 ejes que hemos nombrado hoy aquí en la Hora del Ecuador, para informar a la comunidad ecuatoriana que domingo a domingo nos escucha atentamente, y aunque es un tema, lo entiendo, pesado y dado de cifras, pero que es importante, es necesario que de una u otra manera todos entendamos algo de esto, y es que, entendemos que el Ecuador está haciendo estos esfuerzos con estas medidas para buscar producción, productividad y hacer que los inversionistas tengan una palabra clara, y esto se traduzca en buena calidad de vida para los ciudadanos del Ecuador. Ya lo hemos dicho, la calidad de vida se demuestra a través de los servicios. Cuando tenemos un buen servicio de educación, de salud y de seguridad, podemos decir que estamos próximos a tener una calidad de vida. Cuando eso falla, estamos mal. Rafael. Bueno, realmente la explicación que acabas de dar demuestra que Lenín Moreno es un estadista que tiene como fundamental actuación en su responsabilidad política y que tiene como epicentro de esas tomas de decisiones al pueblo ecuatoriano. Demuestra que no es ningún demagogo ni ningún populista que da vueltas y sumerge a su país en un círculo vicioso de la pobreza, aumentando sueldos o creando dinero inorgánico o creando programas de subsidios irregulares, es decir, hambreando al pueblo. Y la inflación, aquellas personas que son populistas, que toman ese tipo de decisiones, realmente es nefasto para la calidad de vida de los pueblos. Nosotros queremos felicitar al gobierno ecuatoriano y a la oposición por eso. Bueno, son 4 medidas como tú, 4 ejes como tú mencionas, y 12 medidas que ha tomado de manera responsable el gobierno de Ecuador, y estamos seguros que con el favor de Dios esa economía va a repuntarse y va a pasar por encima de la economía venezolana, que ya de hecho lo está. Primero porque no es un hombre demagogo, repetimos, populista, que toma ese tipo de medidas para mantener subyugado a un pueblo. Yo creo que el señor Nicolás Maduro y el próximo presidente de Venezuela que lo sustituya debería de verse en ese espejo y tomar las decisiones absolutamente congruentes con la expectativa que tiene el pueblo venezolano de salir de este marasmo, de esta crisis, de esta demencial situación que vivimos los venezolanos. Por eso decimos que hay 2 elementos fundamentales en las políticas del Ecuador: la lucha desmedida, frecuente, permanente, inmensa, grande y armoniosa de todos los sectores contra la corrupción, que se ha visto ya casi más de un centenar de políticos presos por esa terrible corrupción. Y realmente la decisión que tomaron de la conformación del Consejo de Participación Ciudadana
donde se colocaron a 7 inmaculados ciudadanos ecuatorianos absolutamente probos y muy responsables de su actuación en la vida pública, es una garantía de que el Ecuador va a repuntar definitivamente por derroteros de desarrollo en beneficio de la calidad de vida de toda su ciudadanía. Ojalá Venezuela, los venezolanos, asumamos esa responsabilidad, fortalezcamos la opinión pública y vayamos decididamente a exigirle a aquellos funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de controlar y de hacer justicia contra los corruptos, asuman su responsabilidad y si no, sacarlos del cargo como merecen, a patadas. Bueno, tú hablabas de esos 4 ejes, yo voy a mencionar ligeramente algunas medidas porque es importante que la comunidad ecuatoriana en el Ecuador y aquellos ecuatorianos que nos siguen allá en el Ecuador por la página web tengan conocimiento claro de las medidas que están tomando para que vayan a analizarlas y respaldarlas de manera contundente, porque esa es garantía del éxito para los ecuatorianos. La medida 1 es recaudar 810 millones hasta el 2021, gracias a los controles contra la defraudación fiscal, y generar así 1.037 millones a través de la racionalización de 5 beneficios tributarios. Incremento temporal de aranceles hasta el techo que fija la Organización Mundial de Comercio. La segunda medida, revisión tributaria para ser más justo en la aplicación de los tributos. La tercera medida, reducir 1.000 millones de dólares en los presupuestos anuales a las entidades de la función ejecutiva. Eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Reducir a la mitad el número de asesores, ya lo mencionabas. Bajar gastos en viáticos, sobre todo al exterior, lo mencionabas. Recortar el gasto de arriendo de los organismos donde funcionan los organismos del Estado, optimizando el uso de los espacios propios. Suprimir 7 de los 22 empresas públicas de la función ejecutiva. La medida 4, hasta aquí vamos a llegar mencionando esas medidas porque son 12. 14 medidas y 4 ejes, ¿no? Bueno. Sí, no, lo estás diciendo bien, no, pero digo, sí, son 14, 4 ejes y 14 medidas. Sí. Optimizar los contratos petroleros y la preventa de petróleo, reducir la deuda y buscar mejores condiciones para esa deuda. Y la medida número 5, devolución del tributo al exportador que demuestren los ingresos netos de las divisas. Esto realmente se complementan con otras decisiones que tomó el gobierno, que no recortar ceros a la moneda, simple y llanamente una medida demagógica, una medida populista, sino medidas bien concretas y precisas que realmente van a fortalecer el esquema productivo del país, el aparato productivo del país, la negociación y realmente las políticas económicas del país. El gobierno de Lenín Moreno plantea reducir 3 beneficios tributarios relacionados con los impuestos vehiculares a partir del próximo año 2019. En el anuncio del paquete de medidas económicas, el pasado lunes, el presidente Lenín Moreno habló sobre la racionalización de 5 beneficios tributarios de más de 130 beneficios que existen actualmente. El impuesto a la propiedad vehicular está incluido en el valor a pagar por concepto de matrícula, que se cancela cada año. El cálculo considera la depreciación anual del vehículo, que ahora es del 20% sobre el valor del automotor, pero con las medidas económicas ese beneficio se bajará, Luis, al 10%, queridos amigos. Bueno. El objetivo, así lo indicó el director de los servicios de rentas internas, Leonardo Orlando, es que se haga una depreciación acorde con la vida útil real del vehículo, que no es de tan solo 5 años, como se dice actualmente en la norma. Un menor porcentaje de devaluación implica que la base imponible para el cálculo del impuesto a la propiedad vehicular sea mayor, por ende el valor que se cancela por impuesto aumenta. Así lo dijo el analista Carlos Licto.
Según el impuesto sobre la renta, este ajuste tributario aplicará para todo tipo de vehículos y entrará en vigencia para el pago del impuesto del año siguiente. Otro cambio que se plantea en el impuesto es el impuesto a la propiedad vehicular. Es, por cierto, la eliminación de la rebaja del 80% para los autos con pesos de 1 y 2 toneladas. Entre ellos están, por ejemplo, las camionetas doble cabina. Este incentivo se encuentra establecido en la Ley de Reforma Tributaria del 2001, que plantea la rebaja para vehículos de más de 1 tonelada. La condición es que se usen en actividades productivas o del comercio en el campo o en la ciudad, pero en actividades productivas como transporte colectivo de trabajadores, materias primas, productos industrializados, alimentos, combustibles y agua. No siempre las camionetas de doble cabina se utilizan para estas actividades y eso es loable que se regule de esa naturaleza. Fíjense cómo el gobierno del Ecuador está revitalizando sus procesos económicos, está tomando medidas realmente que no son ni punitivas contra los ciudadanos, ni son demagógicas, ni son populistas. Así es que tiene realmente que tomar decisiones un gobernante que tenga en su mira realmente una acción que apunte al ciudadano como tal para reivindicar una sociedad a vivir en mejor calidad, reivindicar los derechos públicos, los derechos civiles, los derechos políticos de una democracia como la que en este momento se vive en el Ecuador. Luis, queridos amigos. Seguro que sí, estimado Radio Escucha de la Hora del Ecuador. Estamos hoy aquí, sus amigos de siempre, Luis y Rafael, analizando para toda la comunidad ecuatoriana en Venezuela, aproximadamente de 350,000, y para la gente, para los ecuatorianos que nos ven allá en la hermana república a través de la web sintonía1420.com, algunos tips de estas medidas que son bastante amplias y entendemos que hablar estos temas siempre son bastante gruesos, pero hay que de manera sucinta sacar algunos comentarios, algunos tips para ver por dónde van caminando las cosas, y todo ciudadano consciente de sus deberes y sus derechos debe saber qué está haciendo su gobierno, qué está haciendo para mejorar su calidad de vida. Bueno, en función a lo que estamos hablando, aquí tengo la opinión de este señor, que uno de los analistas allá, Alberto Acosta Burneo. Él afirma, y esto es cierto, que el crecimiento no puede ser sostenible vía deuda y consumo, sino incrementando la productividad. Cierto, si todo se va a ir por la vía del consumo y no de la productividad, bueno, pues no se va a producir divisa, y sobre todo entendiendo que la moneda del Ecuador es el dólar, a diferencia de nuestros países, que aquí en nuestro querido país Venezuela hay la necesidad de hacer más dinero, y bueno, se acude a eso que llaman los especialistas dinero inorgánico, pero eso no se puede hacer con el dólar, eso sí está claro. Sostiene que hay ciertas contradicciones entre el crecimiento de la productividad y la sustitución de importaciones. Bueno, en la medida que se produzca, seguramente lo que se produzca ahí no se va a importar. Ahora, siguiendo en este mismo ámbito, este señor señala algo, porque son uno de los analistas que están señalando, y que dentro del plan económico que presenta el señor Lenín Moreno después de 10 meses en el gobierno, lo cual significa que lo estuvo estudiando y lo estuvieron evaluando su equipo económico, bueno, señala que van a tener un techo arancelario, pero que eso será temporal. Y esto dicen algunos críticos, porque siempre va a haber críticos de todo, esto quita trabajo y los consumidores pagarán más por productos que no hay en el Ecuador. Bueno, pero aquí más adelante habla del incentivo de regresarle el impuesto sobre salida de divisas cuando la empresa tenga más de 5 años en el Ecuador, cuando demuestra que sus utilidades son reinvertidas, porque esos son incentivos. Lo cierto es que lo interesante de todo este programa, de este programa económico que presentó el señor Lenín Moreno el lunes pasado, es que es la reducción del gasto público y no subir los impuestos. Ahí es donde está la clave, porque la otra vía era subir impuestos
para de esa forma cubrir el déficit fiscal, pero cuando decimos subir impuestos es porque la va a pagar el ciudadano común y corriente, pero quizás en el gasto burocrático que estamos señalando, en el gasto de las provincias, en el gasto de los diferentes organismos del Estado, de asesores, de gente que, esto que tú leías anteriormente cuando el gobierno del señor Correa, que eran 82 millones de bolívares en viajes, etcétera. Bueno, eso obviamente que tienen que pasarle una tijera, ¿no? Y vamos a estar claros, lo que acaba de pasar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que está bien clarito que ahí quedó un déficit muy grande, y eso significa la pensión, el ahorro de la gente cuando pasa ya a disfrutar de la pensión para la cual trabajó, para la cual cotizó durante tanto tiempo. Cuestión que debería ser así, y pienso que esa medida, sin ser un experto en áreas macroeconómicas y tal, pero uno tiene la obligación de leer y de analizar, y esa es la inteligencia humana, ¿no? Y como nosotros tenemos aquí como precedente o como ejemplo tenemos lo que pasa aquí en nuestra república, bueno, sabemos que este no es el camino indicado, sabemos que este es el camino equivocado. Lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que están haciendo acá, y eso es, bueno, reducir el gasto público, que es el comentario, buscar incentivar la actividad privada, y ese es el ABC. En un país donde hay producción es porque hay inversión, y si hay inversión es porque hay gente que está motivada a llevar el capital que tenga para producir empleo, producir trabajo, y si hay esa producción, obviamente hay una distribución, porque se produce, y si hay una distribución es porque hay consumo. Pero cuando no hay eso, pues simple y llanamente quedamos en manos del Estado, que le pague a proveedores, y es el caso que nosotros tenemos aquí, que es patético. Aquí hasta el año 2014, quizás me equivoque en el año, pero creo que fue el 2014, 13, se le pagaba a los proveedores alrededor de 60 mil millones de dólares, eso cayó a 12 mil, es decir, cayó 5 veces. ¿Y qué significa esto? Bueno, un poco, ¿qué es lo que nosotros observamos? Voy a poner un solo ejemplo. Y eso lo pueden revisar, porque eso lo he leído. Venezuela necesita 122 mil toneladas de trigo para satisfacer el mercado interno. Y apenas lo que pudo pagar el Estado fue la mitad de eso, y eso estamos hablando del año pasado. Bueno, esas son las colas que vemos para comprar pan, para comprar esto. No hay, porque aparte de la escasez es el gran desabastecimiento, y el Estado no puede. Yo no creo cuando el señor Maduro, que por cierto, ese es otro tema, pero lo ligo así rápido, habla que el próximo mes, 20 de mayo, va a una elección, y dice que ahora sí va a acomodar la economía y que estamos siguiendo adelante y que vendrá un nuevo futuro. Señor, pero si eso es así, ¿por qué no lo hizo? Es que a veces nos hablan como que si estuvieran llegando al gobierno el mes pasado, y no que tienen ya 19 años allí. Y bueno, y nos hablan de una guerra económica, puro cliché. Lo único cierto es que los resultados están allí por esas malas políticas, por esas malas decisiones, y no es porque no lo sepan, sino porque tienen un sesgamiento, quizás una gringola ideológica, que por cierto, esto no tiene, al final de cuentas, la calidad de vida de los ciudadanos no tiene nada que ver con, tiene que ver, pero no es el determinante de lo ideológico. Lo interesante es que se produzca, un país avanza o no avanza, y estamos hablando del Ecuador, que hasta el momento pues es del grupo ALBA, y cuando estaba el señor Correa, bueno, y estaba aquí el señor Chávez y Lula allá en Brasil, y la señora Kirchner allá en Argentina, y sigue ahorita el señor Evo ahí en Bolivia y tal. Bueno, eso era digamos una amistad, era un club de amigos para planificarlo como ellos querían y entendían el poder, sin controles, sin posibilidad de progresar. Y bueno, estos son los resultados. Ahora bien, mira, creo que, estimado Radio Escucha y Rafael, creo que estas 14 medidas en 4 ejes específicos que presentó el señor Lenín Moreno ofrece definitivamente reactivar la economía en el Ecuador, y eso es lo que todos esperamos y lo que todos queremos. Y bueno, alguien me preguntó por ahí que dijera algo bueno de la época del señor Correa. Bueno, yo diría que si algo bueno puedo decir ahorita, porque tampoco, yo no tengo interés en lo que nosotros aquí
analizamos y evaluamos y comentamos son hechos políticos. Pero digamos que si algo fue es que en la época del señor Correa quedó definitivamente listo la situación de límites en el Ecuador. Recordemos que el Ecuador tuvo una diferencia fuerte con Perú por la serranía del Marañón y hubo disputas limítrofes. Pero bien, la Armada impulsa con conocimiento los nuevos límites y espera inducir esto en los textos educativos, los nuevos límites del país. Tras la firma del convenio de delimitación marítima con Costa Rica, la firma de este instrumento se efectuó el 21 de abril de 2014, que proyecta 200 millas las Islas Galápagos en Ecuador y las Islas Coco de Costa Rica. Para definir los límites se iniciaron en 1978, pero fue en 1985 que las dos naciones suscribieron el primer instrumento. Este convenio es adaptado a las normas internacionales que establece la Convención de las Naciones sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Este mapa se titula Carta Didáctica del Territorio Marítimo del Ecuador. Esto define la zona económica exclusiva, que es la franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar hasta unas 200 millas náuticas, cuya zona se reconoce a favor para la explotación de recursos. Totalmente la superficie de área terrestre y marítima en territorio nacional es un total de 1.359.357,07 kilómetros cuadrados. El terrestre abarca 257,07 kilómetros cuadrados y el territorio marítimo es de 1.092.140 kilómetros cuadrados, lo cual quiere decir que afortunadamente la hermana República del Ecuador resolvió para siempre los problemas limítrofes que tenía con las naciones amigas o hermanas, como en el caso del Perú. Y si vamos a decir que eso es una buena noticia, que quizás a través de las negociaciones y de todo lo que se efectuó, fue el resultado de la gestión anterior del señor Correa, y eso me dijeron que señalar algo bueno, ahí estamos, pues los límites de la República del Ecuador. Bueno, Rafael. Sí, bueno, Luis, como estás hablando de algo bueno, y como tú lo dices, a nadie amarga un dulce, quiero compartir con ustedes una buena noticia. Hay una nueva reina en Riobamba, Luis. Qué bueno, qué bueno. Daniela Nicoli Encalada Flores, una joven extraordinariamente bella de 22 años, es la flamante soberana de El Chimborazo, de allí de Riobamba. Ella representó a la Casa de Reina Freddy Moreno y cumplirá con su proyecto social en el periodo 2017-2018. Caramba. Bueno, realmente ha sido extraordinario lo que ocurrió, ¿no? Ella lució un vestido blanco entallado y decorado con piedras brillantes cuando recibió la corona de mano de Luz Micaela Lema, quien es la reina saliente. Eso queríamos compartirlo con todos ustedes, nuestros queridos amigos, porque ya el Chimborazo tiene nueva reina, Daniela. Qué bueno. Bueno, Luis, que la doctora Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor introdujeron un recurso de nulidad para la inscripción del señor Nicolás Maduro en el Consejo Nacional Electoral, y allí ellos alegan la nulidad del derecho público como oferta, la validez de la postulación de la persona de Nicolás Maduro, y basan eso en el artículo 41. Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente de la República, vicepresidente ejecutivo y presidenta de la Asamblea Nacional. Allí ellos exigen que se considere la nacionalidad colombiana de la madre del señor Maduro, que está absolutamente demostrado y que es un hecho público y notorio. Además alegan otros elementos jurídicos, entre ellos el artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público,
a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Allí ellos demuestran realmente que hay un elemento que perturba la inscripción de Nicolás Maduro como candidato a la presidencia de la República de Venezuela. Y realmente esto se compagina, digamos, con la actual actuación política de las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela y de otros integrantes del llamado Polo Patriótico, que están exigiendo realmente, todavía no se han pronunciado de manera contundente por ciertos temores a represión, pero ya existe allí la matriz de opinión que va creciendo cada día, cuando ellos en sus estados han medido que el señor Nicolás Maduro no repunta y que tiene un rechazo de más del 95% y que no ha tomado en los últimos 4 años una sola medida que vaya realmente en consecuencia de la expectativa que tiene el pueblo venezolano de desarrollarse, de rescatar y reactivar el aparato productivo y realmente dar definitivamente al traste con la situación tan paupérrima que vivimos los venezolanos. ¿Cómo es posible que más de 2 millones de jóvenes menores de 15 años estén sobreviviendo y rebuscando en la basura? ¿Cómo es posible que más de 6 millones de venezolanos han muerto por falta de medicina? ¿Cómo es posible que las instituciones que ofrecen medicina y digamos el derecho a la salud no realmente responden por falta de insumo? ¿Cómo es posible que más de 12.000 médicos se han ido del país por falta de condiciones idóneas para trabajar y cumplir con su responsabilidad en estos hospitales? ¿Cómo es posible que la delincuencia ha crecido en más de un 60%, Luis? Más de 600.000 muertos asesinados en los últimos 15 años en Venezuela. Esto es insoportable. ¿Cómo es posible que los servicios públicos, todos, queridos amigos, absolutamente todos, estén en un terrible caos? El transporte público no sirve. El metro aquí en Caracas, que era un lujo para los venezolanos y un orgullo para los caraqueños, está absolutamente destruido. Y usted cuando entra al metro observa que existe una anarquía total. Nadie está allí. Más del 35% de los empleados del metro se han ido huyendo del país, Luis. Ya no hay funcionarios en el metro. Tú observas algunas estaciones vacías. No hay nadie quien los atienda. Las escaleras del metro, en el 98% de ellas están inactivas, están colapsadas, no sirven, no funcionan. Tú ves ancianitos subiendo con sus bastones por esas inmensas escaleras del metro, cuando antes tenían la facilidad de utilizar una escalera mecánica para facilitar su ascenso. Es decir, el país todo es un colapso y la única responsabilidad recae sobre Nicolás Maduro. Además de eso, todas las acusaciones que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exterior, el legítimo, las denuncias que hizo la fiscal general Luisa Ortega Díaz ante ese Tribunal Supremo de Justicia, que está solicitando un antejuicio de mérito para enjuiciar a Nicolás Maduro. El repudio de más de 60 organizaciones de Latinoamérica y alguna parte del mundo que rechazan su presencia en la 8ª Cumbre de las Américas. Su presencia en las listas de los tribunales norteamericanos y del Banco del Tesoro de los Estados Unidos, que lo rechaza y que le hace imputaciones por lavado de dinero y por violación de los derechos humanos y los derechos políticos, los derechos sociales de los venezolanos. Realmente sería una locura que este partido insista en mantener la candidatura de Nicolás Maduro. Se dice que el único sostén de la candidatura de Nicolás Maduro y la posibilidad absolutamente remota, a menos que sea por realmente una trampa o el uso de los recursos indebidos, una alteración del número de votantes, Nicolás Maduro pudiera repetir en la presidencia de la República. El único sostén son las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces muchos nos han llamado
para exigirle a la Fuerza Armada Nacional que haga un análisis profundo, minucioso de la situación del país. Y si Nicolás Maduro no corresponde a la confianza de ellos mismos, entonces tomen decisiones congruentes, que aún tienen tiempo de rescatar esa parte de ese partido político, que allí hay muchísima gente que pueden reemplazar a Nicolás Maduro y corresponder a la confianza que puede ejercer en un sufragio, en unas elecciones el pueblo venezolano. Esa es la situación real del país. Bueno, Luis, y debemos hacer mención de la actividad que está ejerciendo nuestro representante en la Asamblea Nacional del Ecuador, Juan Fernando Flores, que ahorita se encuentra en el Perú, acometiendo una serie de actividades muy consecuentes como luchador social y como líder político de Creo, y hasta diputado de la Asamblea Nacional, que ha ido con su familia, con su señora madre y su querido hermano, a representar al Ecuador, y ha hecho algunos foros, ha hecho alguna participación importante en esos foros, y bueno, ya está en la Cumbre de las Américas en un equipo de trabajo para fortalecer las ponencias que se van a hacer allí. Por cierto, que yo creo que en la Cumbre de las Américas debe tratarse el tema de la inseguridad en la frontera de Ecuador y exigirle a los países latinoamericanos que no sigan apoyando, que no sigan manteniendo recursos para la guerrilla, porque es un hecho de verdad nefasto y muy lamentable para la comunidad demócrata de todos estos países hermanos. Seguro. Bueno, aquí hay variados temas en el ámbito nacional. Uno de ellos es el que estaba señalando. Bueno, entendemos que estas elecciones del 20 de mayo, por empezar, la llamada Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio han dicho que no van a participar por razones de no haber garantía para la misma, no haber competitividad electoral. Y eso es cónsono con lo que ha dicho la comunidad internacional, vale decir, los países del Acuerdo de Lima, por citar ellos, dicen que no reconocerán estas elecciones del 20 de mayo, lo mismo la Unión Europea. Entiendo que el lobby que ha hecho el señor Julio Borges y el alcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledesma y Carlos Vecchio, según lo que vimos en prensa, fue recibido por el presidente de Francia y el presidente de España, y totalmente ya el mundo hoy en día mira de una manera diferente el problema que hay acá en Venezuela, y con toda seguridad tendrán el presidente, el señor Maduro y los que los acompañan, que tomar algunas decisiones con respecto a las elecciones del 20 de mayo y lo que eso puede producir. No es con una fanfarronada diciendo que no le interesa, que no le importa lo que opinen los demás. No, sí importa, porque al final de cuentas esto no es una hacienda privada que tú la vas a acercar con un alambre de púa. Nosotros necesitamos las relaciones comerciales, nosotros necesitamos el intercambio. Y pongo el ejemplo de lo que acaba de pasar ahorita con Panamá, que entendemos que por lo que ellos sacaron ahí de algunas empresas, señalando a algunas personas que presuntamente están vinculadas con actos de corrupción, al igual que pasó allá en Suiza, bien, la decisión fue quitar las relaciones diplomáticas, pero eso también nos trae como un boomerang consecuencias acá en lo interno. Una de ellas es que la línea aérea llamada Copa Airlines, bueno, no entiendo, por lo que he leído, no va a prestar servicio. Pero eso mismo estaba pasando con Aruba, Bonaire, Curazao, y tuvieron que reabrirlo nuevamente. De tal manera que esta política económica del carrito chocón para allá, para acá, no da resultado. Y ahorita, por cierto, esta próxima semana está a punto de firmarse el contrato colectivo unitario del Magisterio Nacional. Contrato macro, y digo esto porque ahí vienen unas reivindicaciones muy importantes, con toda seguridad. En el sindicalismo siempre se dice una frase: nunca se firma un buen contrato, siempre el mejor contrato está por firmarse, porque siempre son condiciones laborales, etcétera, y eso está bien. Lo único que nosotros decimos, y lo digo ya como trabajador, como jubilado, es que la idea es que tengamos calidad de vida, que los aumentos nos sirvan para
realmente demandar los productos, los bienes y servicios del mercado. Porque ¿qué pasa cuando vamos a comprar un queso? ¿Cómo está un kilo de queso ahorita, Rafael? No sé, eso varía mucho, puede estar 600, un cartón de huevo, 600.000, qué sé yo, y le van a quitar 3 ceros a la moneda. Bueno, esto lo que nos va a traer es una ilusión. Pongamos que esté a 600.000, no quiero decir si es más o es menos. Bueno, entonces dirá, bueno, estamos ahorita ¿cuánto? A 600. Se puso económico, ¿no? Eso, por supuesto que la gente no es tan ingenua para pensar eso. Entonces la idea es que nos quiten el control de cambio, que la economía se abra, y eso se lo han dicho, ellos, entiendo que ellos lo saben, eso se lo han dicho N cantidad de veces, pero no asumen esa responsabilidad por algún prurito, por algún razonamiento equivocado, y entonces ellos persisten en eso, y eso es lo peor que puede haber, cuando no existen oídos, ni corazón para sentir, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y valga esa redundancia. Pero bien, vendrán tiempos mejores, como dice el tango, y eso está por verse, y eso es la dinámica política que tenemos acá. Bueno, Luis, como un último comentario, porque ya el tiempo inexorable se está agotando. El gobierno de Panamá considera que la decisión abrupta del señor Nicolás Maduro se toma de forma muy responsable y siguiendo las indicaciones que a la ligera le ordenó el señor Cabello en su programa con el Mazo, en una locura del Mazo dando. Se trata de una reacción política que carece de sustento y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptada en represalias a las acciones verdaderas anunciadas por Panamá y que van en procura de defender su economía y su sociedad, porque muchísimas empresas, más de 60 empresas, se han registrado en Panamá y han depositado millones y millones de dólares provenientes supuestamente del delito y del lavado de recursos, y eso crea desestabilidad. Bueno, Panamá tomó decisión y publicó una lista en contra de 55 ciudadanos venezolanos que estaban políticamente expuestos. Allí Nicolás Maduro, 16 empresas que se suponen un alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como estos son imputaciones intuitus person, es decir, personales, ¿por qué cada uno de ellos no va y entonces exige justicia? Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final. Con mucho placer hemos trabajado para ustedes. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón; en la gerencia, Toti López Pocaterra; en los controles, Luis Guillermo Martínez, y my partner Luis Alviares, 7993. Y Rafael Polanía, certificado de locución 42222 de la Universidad Central de Venezuela. Les recomiendo, por favor, mantenerse en línea para sintonizar Sintonía Caribeña con Osvaldo Hernández y disfruten de una tarde feliz. ¿Qué? Un saludo para todos, pues. ¿Qué? Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. publicidad.